Hay algo que los budistas llaman identificación, que significa que nosotros vamos perdiendo la identidad, la esencia de lo que somos y nos pegamos a un nombre o a una manera en la que se nos conoce. El ejemplo más típico es el ejemplo de las mamás, que cuando van a la escuela, eres la mamá de Armando, eres la mamá de Naomi, y entonces la mujer no existe, solo la mamá del chamaco, y si el chamaco es como el alma de Cristo, la mamá va a ser el reflejo de ese niño. Ocurre mucho en las oficinas. Cuando tú entras a una oficina y eres arquitecto, te vuelves el arquitecto Sánchez y no dejan de ver si tienes madre, si tienes padres, tienes hijos, solo eres un empleado más. Nos ocurre en la secundaria, en la preparatoria, cuando nos dan un mote, un apodo, cuando te dicen el tuercas o la taza o el comal. Ya no les voy a contar por qué les dicen así a mis compañeros, pero estos apodos dejan de ver la totalidad de tu ser y solo te sesgan. A veces también ocurre en la vida mundana, en la vida cotidiana. Si tú eres una persona que vende quesadillas, el mundo te ve como la señora de las quesadillas, pero olvidan que la señora de las quesadillas disfruta la poesía o la música o caminar. La identificación nos limita, nos atrapa y va haciendo que nos volvamos como una etiqueta y que representemos el rol que esa etiqueta nos dio. Si yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces te han etiquetado en la vida? Me vas a contestar unas cuantas, pero son muchas más de las que tú crees. Por eso el día de hoy tengo para ti un ejercicio muy poderoso. Primero vas a escribir en una hoja todas las etiquetas que te han puesto. Por ejemplo, mi mamá me decía mi niño, mi abuelita Rita me decía Miguelito, mi abuelita Tere me decía Fernandito. ¿Cómo me llamaban en la vecindad donde crecí? El Bebo, ni modo, no me gusta, pero esa es la verdad de cómo me decían, el Bebo. Y entonces, ¿y cómo me llamaban en la primaria? Fernando Miguel. ¿Y cómo me llamaban mis amigos? Me llamaban Fer o Ferchis. ¿Cómo me llamaba la mamá de mi mejor amigo, la señora Sandra? Fercito. Y entonces, esto son muchas formas en las que me han llamado. Y puedo seguir. ¿Cómo te llamaban en la secundaria? ¿Cómo te llamaban en tu cuadra? ¿Cómo te llamaban en el equipo de fútbol? ¿Cómo te decían tus primos de una familia? ¿Cómo te decían tus tías? ¿Cómo te decían tus abuelos? ¿Cómo te decían tus papás? Luego, cuando creciste, ¿cómo te decía tu novio? Puchurrumín, pedacito de cielo, cachito de mi corazón o panquecito de mi alma. Y entonces esto quiero que lo enlistes y date tiempo para hacerlo bien. ¿Cómo te llamaban en un trabajo y en el otro trabajo? Silvia, o estas veces que a veces no nos gusta, ¿no? De señorita, y no soy señorita, me llamo María Andrea. Lo importante es poder hacer una lista larga, bien concisa, de todas las formas en las que te han llamado en la universidad, en los diferentes trabajos, en tu colonia, en actividades que has hecho, en lugares a los que has pertenecido. A veces te has vuelto la señora de, o el esposo de, es el esposo de Rowie, entonces el esposo de Rowie, ¿quién es? No sé, pero es el esposo de Rowie, o es la mamá del niño, o es la hija de no sé quién, o es la del 25, la del 27, estoy hablando de departamentos. Es importante que lo puedas enlistar. Hazlo a conciencia, porque te viene a continuación un ejercicio muy, muy poderoso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, toda la lista de las cosas que tú escribiste, todos los nombres, los motes, revísalo, explora. Como me decía mi hermano, a veces hasta con mi propio hermano tengo diferentes formas en las que me llamaba, o cómo fue para mí la etapa en la que estuve en la estudiantina, cómo me llamaban. Y después que tengas toda esa lista, vas a escribir una palabra, una sola palabra que te identifica o que te recuerda a ese periodo de la vida. Por ejemplo, yo platico mi historia, no tengo problema. En la secundaria fui Cedillo, me llamo Fernando Miguel Broca Cedillo, y en mi secundaria había mucha gente de mucho dinero, yo no lo tenía, iba becado, y había mucha gente que eran hijos de políticos, gente de política. Y en ese momento en el que yo entré a la secundaria, había ganado Ernesto Cedillo, que por cierto, su Cedillo se escribe con Z, mi Cedillo se escribe con C, pero la gente escuchó Cedillo y pensaron que era algo de Cedillo, lo cual yo nunca pretendí, Y me decían Cedillo. Entonces, cuando yo pienso Cedillo en la prepa, ¿qué significaba para mí? Perdón, en la secundaria, esto fue en la secundaria. ¿Qué significaba para mí? Un poco de tristeza. No la pasé bien, no fue una buena época. Entonces, Cedillo lo tengo asociado a tristeza. Luego, en la prepa me decían Broca, que es mi apellido, y entonces Broca lo pienso, respeto. Cuando jugaba fútbol me decían el Fer. Entonces, cuando escucho el Fer, me da alegría. Y de pronto, por ejemplo, gente que me dice maestro Fer, siento respeto.
y en alguna vez que trabajé, licenciado Broca me suena, quién sabe quién es, no me están hablando a mí. Entonces es importante que puedas hacer tu lista y que puedas colocar qué emoción tuviste. Hazla a fondo, porque mañana vamos a sanar esa identificación y te vas a dar cuenta de lo importante que es no quedarnos apegados o atrapados a una etiqueta. Cuento con tu trabajo, mañana seguimos.